acepte el pase para que nos pueda decir lo que nos tiene que decir en esta mañana, antes que venga la prédica de la pastora Julie, que sé que va a estar tremendo. Unos minutos nada más, ya nos estamos conectando con nuestro apóstol. Ya nos estamos conectando. Ahí estamos. Muy buenos días. Buenos días, Raúl David y todos los que nos siguen. Oye, pero si estás bello, te escribió el gringo en privado, ¿verdad? Ahí está, me escribió, estás bellísimo. Ahí. Está romántico el gringo. Sí, bueno, el gringo, después de yo hoy estaba hoy del día 64 y al gringo ya lo veo bellísimo. No, y se levantó cuatro, yo me dormí a las 4 de la mañana y 4:45 me despertó. Oye, vale. Porque no tenía sueño, porque no tenía... no, 5 y... Pensaba que iba a ministrar a las 6, apóstol. A las 5:15 me llamó y me dormí a las 4. Bueno, antes de que le pases a Julie, hoy va a ser un día muy, muy, muy especial, ¿eh? Sí. Más que vamos a tener a las 10 de la mañana Mujeres Trascendentes, tenemos unas sorpresas muy lindas, una palabra poderosa que se llama Tú eres mi lady. Las mujeres no se pueden perder eso. Va a estar bueno. Y segundo, ayer, bueno, mientras yo estaba con un Instagram Live a Buenos Aires, veo que estoy con el muchacho que me llamó de Argentina, de Buenos Aires, y me saluda TDJ. Estaba conectado, dice que me vio ahí y entró. Y entonces después grabamos con Jean y quedamos porque hoy íbamos a grabar, pero la gente de él me había dicho por Zoom y yo quería por Instagram. Y entonces él también. Y él está con mucha expectativa porque me dice, en este asunto del COVID, los latinos y los afroamericanos son los que más han sufrido y son los que más han muerto en Estados Unidos. Entonces se entusiasmó muchísimo y creo que estamos expectantes que esta noche a las 8, hora de Venezuela, va a ser una gran bendición tenerlo al tío Tidi, ¿eh? Wow. En vivo, ahí. ¿Va a salir por tu Instagram o van a transmitir desde el Instagram? No, esta noche voy a salir por mi Instagram y el de él también, la gente de él se va a conectar por su Instagram y el mío es por AP Raúl Ávila para que la gente esté lista. Pero por eso es lo que te pregunto, o sea, la transmisión va a ser, tú lo estás invitando a tu cuenta. Yo lo estoy invitando a mi cuenta. ¡Wow! Andamos con todos los pagos. Entonces, esto es una bendición, una gran bendición. Esta es otra de las cosas que yo quería hacer ya como fases finales de algo aquí en Estados Unidos. Y mañana vamos a tener la reunión a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana vamos a tener ese acto que quiero que todos estén vestidos finucci, como siempre lo hemos hecho. Y se llama Acelerando nuestra justicia ante el trono, acelerando nuestro caso ante el trono del Señor. Entonces la fiscal me preparó, trabajó mucho para prepararme cómo tú en los tribunales humanos acelera los casos y cómo nosotros lo vio también en la Biblia. Entonces eso vamos a enseñar mañana, porque aquí no hay que tomarlo como un hecho que pasó el 1 y el 8, sino como algo que está andando y que el juez dictamine a nuestro favor y que veamos el avivamiento. Tú sabes que estaba leyendo el libro de este viejito que tú me dijiste. Se me fue el sueño por completo a las 2:21 de la mañana, me desperté. Low English. Sí, y entonces lo estuve leyendo porque a las 2:20 le dije, Señor, ¿por qué me despiertas? ¿Qué es lo que quiere? Entonces mandé los devocionales y tengo un sentir, después de leerlo al viejito que me conmovió. Leí algunas cosas y el Señor me revolvió algunas cosas, y por eso lo de mañana también, y que vamos a tener la cena del Señor.
pero no lo quiero decirlo todavía porque no lo tengo muy en claro, pero ahora entiendo más la otra faz. La primera faz fue dejarme aquí, estar trabajando, pero yo creo que quiere que haga algo en este tiempo a nivel global en cuanto a producir producir en cuanto a un rompimiento todo corporativo del espíritu a nivel corporativo con todos y no sé si lo veo bien. Lo quiero hacer un programa hoy al mediodía contigo, pero voy a ver después cualquier cosa lo anuncio, pero tengo algo que me está para hacerlo a nivel. Es como que el Señor me dijo, esta guerra, esta fase final de esto no la van a ganar 2 o 3, sino mi iglesia en forma corporativa. Entonces, porque yo le he estado diciendo 2:21, después me recosté a las 4 de la mañana recién y a las 5:15, por eso no quería, quería entrar ahora para descansar un rato, a las 10 ya tengo que estar. Y después prepararme para lo de mañana. Y después vamos a tener mañana la tribu de bárbaros. Y bueno, creo que tengo... mañana voy a hacer también algo para España a las 3 de la tarde y después veremos contigo para ver si nos reunimos, si ya tienen todas las cosas pues, de los trabajos que hemos estado haciendo con todos los presbíteros. Pero tengo una ebullición aquí adentro de algo y yo creo que este aceleramiento de mañana es parte de todo eso, de lo que el Señor va a hacer. Y no lo quiero decirlo todavía hasta que el Señor no me dé luz clara adentro, pero creo que si entendemos el momento, se nos van a producir uno de los rompimientos más grandes de la historia. Y vamos a ver, me quedé impresionado también cuando leí que una de esas personas tuvo la visión de 1.000 millones de almas que van a ser salvas en el tiempo del fin, 1.000 millones de personas. Y eso me quebró, me pegó muy adentro, porque junto con esta desgracia que han generado unas mentes perversas, puede ocurrir un rompimiento que barra, pero que los deje petrificados, y que se cumple literalmente el libro de los Hechos, algunos comidos de gusanos y otros que se vuelvan locos, pero la gloria de Dios barriendo la tierra. Y lo que leyó María de Doug Jones, que lo escribió hace años, que es un viejo de Dios también y un profeta, creo que él tuvo problemas del corazón en un tiempo, porque él vibraba tanto con lo que... Pero cuando leo de eso también, de que una de las personas, ahí no me recuerdo quién es, pero que produjo esto, yo creo que estamos al filo y por eso tanta presión, tantas cosas a veces que nos vienen. Estaba yo anoche hablando con Eleazar, porque le tocó también quedarse, Eleazar y a Norma, que van a venir el sábado también a almorzar acá, pero que me decía él cómo le agarró la angustia cuando me dice, estuve hasta deprimido, todo, me dice. Y Norma me alentó, me dice, porque tampoco estoy, si me sale un avión privado, como pasé un gasto para irme, me dice así. Y me dice, y ahí me reanimé y volví otra vez a cobrar fuerzas y todo. Y bueno, le dije, a todos creo que nos ha pasado, le dije así ese día, por toda la presión que uno está viendo. Pero esta mañana, David, al leer eso, se me hizo luz de decirme, bueno, te traje para esto, pero la faz que vas a producir, que te quiero usar, es para esto. Y si logramos esa rotura, David, se nos abren los cielos en una forma que nunca hemos visto y ya no va a ser el brazo humano. Aquí van a entrar a operar los ángeles del Señor en una forma que nunca la hemos visto y en una presencia descomunal del Espíritu Santo que va a barrer literalmente las naciones de la tierra y algunos impíos, porque junto con esto se tiene que dar lo otro, porque la historia, esto no puede ser porque alguien dice, bueno, pero ya está escrito de todo eso, yo lo sé, pero este es el compás que Dios tiene que darle a la raza humana para que millones entren a ser salvos, y no millones. Imagínate si le ganamos al Señor, si la iglesia le gana al Señor 1.000 millones,
Entonces ahí vas a entender por qué Dios dejó a la tierra descansar, para que tengamos el fruto suficiente para hacer correr todo esto. O sea que estamos ante unos hechos inusitados, y entonces ya, por eso me dormí en paz y en tranquilidad. Dije, entonces lo de hoy con las mujeres, lo de esta noche con TDJ, mañana ese acto que para mí que es sumamente importante también, a las 6 de la mañana, y después vamos a compartir la cena del Señor, y ahí ya voy a ir tirando algunas cosas, después la reunión de bárbaros, y después veremos si trabajamos tú y yo en la tarde, ahí un poco para ir ordenando las cosas, pero yo creo que estoy en una fase que el Señor me dijo, te estoy dejando para que entres para esto. Y si logro despertar al liderazgo continental, y lo hacemos juntos, lo que tengo ebulliciendo ahí, pues esto puede ser la rotura que se abra totalmente, porque ya la demanda legal la tenemos. Estoy expectante. Wow. Padre, antes de que comience Julie, que siempre es una bendición oírla, las palabras que le pones en sus labios, pero estoy entendiendo más el por qué me dejaste aquí, y estoy con la santa expectación, y se me ha pegado ese número, 1.000 millones de personas para ti. Si logramos entenderlo y que haya una rotura en los cielos, sabemos que esto va a barrer literalmente la tierra. Los hogares, las casas, las familias. Porque la jugada maestra la tienes tú y no el diablo. Ese es un triste cabeza partida. Pero tu gloria va a barrer la nación en la tierra, y entiendo por qué me diste la palabra para este domingo. El cine negro en tu día soñado. Masaya. Padre, gracias, porque el día lunes y martes estaba triste porque otra vez cerraron, pero ahora lo entiendo, que estamos para una faz. Si logramos entender y ocurre un Fares en nuestras vidas, un Fares, la rotura se habrá hecho y las cataratas de los cielos serán rotas, y la gloria tuya llenará a las naciones. Porque no podemos esperar tu segunda venida sin darte un botín de millones de personas para ti. Amén. Amén. Sí. Amén. Dios. Ok. Amén. Wow. Aleluya. Dios. Amén. 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 Uf. Se viene algo bueno. Se viene algo muy bueno. Algo Dios está hablando al corazón de nuestro apóstol. Más seguro nos lo anuncia hoy al mediodía o mañana en la madrugada. Pero algo muy bueno. Algo más dentro de lo que estamos haciendo. Un paso más. Una acción más a nivel continental para un gran mover. Y ese sentir que tiene el apóstol, sé que va a ser muy clave. El hombre que ha estado leyendo, Low Englet, es un viejo de Dios. Sé que si Dios le habló algo a través de ese libro, va a ser un desafío interesante para toda la iglesia, a favor de movernos hacia cosas mucho más grandes. Siempre he creído, y lo hemos hablado por este medio. Se resuelve en el tribunal, se pone la demanda en el tribunal, y desde ahí entonces podemos bajar a hacer batalla espiritual
contra las tinieblas y estrategias divinas que Dios nos da en lo natural para avanzar. 3 cosas combinadas desatan un gran avivamiento. Amén. Vamos entonces con la pastora Julie en esta mañana. No hablemos más, entremos en acción. Muy buenos días, Julie. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Chévere. Aquí viendo al apóstol y dejó todo el ambiente electrificado el apóstol. Nos dejó, Amén. sí, muy emocionados porque sabemos que vamos bien. Vamos Amén. rumbo a lo que el Señor quiere que hagamos. Un Te saludo dejó el a todos. ambiente listo. Te dejó el ambiente ¿sí? listo para que puedas lanzar la palabra. Así es. Bueno, me desafió más bien. Bueno, Raúl, saludos a todos los que están conectados, los guerreros, todo este grupo hermoso de líderes. Un saludo muy especial. Gracias, Raúl, por la invitación Por favor. a este espacio. Ya decía yo, ¿cuándo iba a empezar a invitar a las mujeres? Por ahí me escribieron como hace 2 semanas unas mujeres me dijeron, ¿cuándo va a invitar a las mujeres? Ellas son muy poderosas. Inclusive las tengo que poner lista porque se me van a quejar las mujeres y esas son las que más se conectan. Bueno, Raúl, cuando me hiciste la invitación, le pedí mucho al Señor que me diera la palabra para poderla compartir y el Señor puso en mi corazón que hablara de familias, de la familia para el nuevo tiempo. Y es el tema que desarrollé y que tengo en mi corazón para sumar a todo lo que se ha venido hablando en este tiempo. Y bueno, quiero aprovechar también, no sé cuánto tiempo nos queda en el espacio disponible, pero quiero leer Génesis 50 del 15 al 26. Dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos mandará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y llevaréis de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El Salmo 112, verso 1 y 2, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Entonces, con esto quiero comenzar. Primero, los días que vivimos son muy peligrosos para nuestras familias. Segunda de Timoteo habla de que los tiempos postreros serán días y tiempos muy peligrosos. Cualquier movimiento en falso nos puede costar años de dolor y el precio a pagar sería el de nuestra descendencia y el de ser atrapados por este sistema antidios. Las familias, nuestras familias, siguen siendo el plan de Dios para instaurar su reino, porque Dios sigue siendo un Dios generacional y un Dios de familias. Las familias son el núcleo para la formación, en donde se esculpen las naciones. Eso lo hemos nosotros hablado muchísimas veces. Por eso Deuteronomio 6, del 6 al 7, el Señor dice, y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, la hablarás a ellos estando en su casa, en el camino, al acostarse, al levantarse,
porque es esculpir un pensamiento. Cuando hacemos un estudio generacional de la nación de Israel, vemos la historia de una familia, pero una familia destinada a ser una nación. Y a través de ella bendecir todas las familias de la tierra, que fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Vemos también que hay un trabajo generacional y vemos que hay un proceso familiar, porque levantar familias fuertes y poderosas no es producto de un suceso, sino que es resultado de un proceso. Y el proceso, que siempre hemos hablado de proceso, contempla transiciones. Y las transiciones son peligrosas. Es decir, cuando nosotros entramos en una autopista, venimos en un trayecto, en la autopista a gran velocidad, siempre las transiciones son peligrosas. Por eso volvemos al principio, lo que dice Timoteo, en los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. Entonces, hoy nos toca guiar a nuestras familias en este proceso de transición hacia un nuevo tiempo, que sin duda son tiempos peligrosos. Ahora, si aprendemos el ejemplo del pueblo de Israel, podemos identificar 3 claves muy importantes que debemos trabajar en nuestras familias para este nuevo tiempo. Porque la meta es que entremos, nos posicionemos, dominemos y gobernemos sobre el nuevo tiempo. Esa es la meta que tenemos. Amén. Por eso estamos trabajando todo lo que estamos haciendo. Ahora, la primera clave. Primero, debemos formar familias con un fuerte sentido de identidad, con un fuerte sentido de identidad. Ahora, para esto debemos trabajar y tratar aquellos asuntos pendientes sin resolver. Ahora, el no tener clara la identidad le costó años de esclavitud al pueblo de Israel. Y yo les quiero mostrar lo siguiente. Años de esclavitud al pueblo de Israel. Nosotros leímos Génesis 50, ya la última parte, el último capítulo, los últimos textos de Génesis para entrar a Éxodo. Y ahí había muchas cosas sin resolver en lo que leímos. Al no tener clara la identidad, ellos tuvieron que pagar un precio muy alto. Jacob, el padre, ¿verdad?, del pueblo de Israel, tuvo que luchar por su identidad. Él se convirtió en un suplantador. Jacob fue marcado por un estigma, su nombre, que lo ligaba a la pérdida. Y esto lo manifestó huyendo, perdiendo su lugar, perdiendo su territorio, su cobertura y preso de Labán. Aunque Jacob peleó por su identidad, porque finalmente Dios le reveló que era un príncipe y le cambió el nombre en Génesis 32, 38, conocemos la historia que él pelea con el ángel, a pesar de que le cambió la identidad, hubo un cambio de nombre, eso no determinó en Jacob un cambio interior. A pesar de esa experiencia tan extraordinaria que él tuvo, su mundo interior quedaron cosas sin resolver y esto no quedó solamente allí. Esto también, esta falta de identidad se identificó luego en sus hijos. Fíjate que la palabra nos dice que debemos ir creciendo nuestro hombre interior, debemos ir madurando nuestro hombre interior. Sus hijos también manifestaron crisis de identidad, con conductas bajas, pecaminosas, atracciones por lo malo, por lo incorrecto. Ellos denotaron que en ellos también había una crisis de identidad. Génesis 34, asesinaron, saquearon, mintieron. Génesis 35, manifiestan idolatría, paganismo, prácticas separadas de Dios. Génesis 37, ya había celos, contiendas, se peleaban entre ellos mismos, atentaron contra su hermano y poco a poco iban abortando su destino profético que Dios había preparado para ellos. De príncipes a plebeyos, de príncipes a plebeyos. Aunque eran príncipes y eran descendientes de hombres de fe, ya a este nivel habían acumulado tantos sentimientos de inferioridad, complejos, temores, pensamientos de pérdida, que cuando llegó el tiempo de la transición, ellos fueron presas de un sistema faraónico que si no sabes quién eres y para qué naces, te terminará atrapando con ofrecimientos baratos. Si no sabemos para qué nacemos, vamos a ser atrapados por ofrecimientos baratos. Por eso no olvidemos quiénes somos. La palabra dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. Somos un estirpe, somos una nación santa, somos un pueblo escogido, no estamos por casualidad. Dios tiene un gran propósito con nosotros y no nos podemos vender por ofrecimientos baratos.
Cuando muere Jacob, ellos luchaban contra el temor, contra la condenación, contra la culpa. Eso significa cosas internas sin resolver en su mundo interior. En Génesis 50:15, fíjate cómo comienza lo que yo leí. Dice que ellos ya tenían miedo de todo el mal que habían hecho a su hermano y de la paga que su hermano le iba a dar. Porque ellos se veían como pecadores. Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, que mal te trataron. Y después vemos a José llorando. Habían pasado muchísimos años, más de, no sé, 10, 15 años, porque los 7 años de hambruna habían pasado y todavía José lloraba. Aún entre ellos había una crisis de condenación, de culpa. Entonces, cuando eres presa de la condenación y de la culpa de un pasado que no se resolvió en la cruz, el diablo te colocará cadenas. Cuando llegó el momento de la transición, ya ellos eran esclavos en su mundo interior. Ellos habían abortado ya sus generaciones. Simplemente terminaron esclavizados por Faraón. Pero ya la esclavitud la llevaban adentro. Por eso la palabra es muy clara cuando dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso no podemos permitir que las tinieblas vengan a condenarnos. Por eso la palabra también dice en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Señores, hay un momento en donde uno tiene que aprender a llevar nuestros procesos a la cruz. Todos tenemos asuntos que tenemos que llevar a la cruz. Todas las familias tenemos asuntos que resolver. Y en este tiempo donde estamos juntos, en la casa, o esto se magnifica o esto se resuelve. Por eso el valor de nuestros altares familiares para ir tratando todas estas cosas, un mayor tiempo de conversación, de estar juntos. Si hay pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay muchas cosas que podemos resolver en la cruz. Cuando los padres están heridos, van a formar hijos heridos. Padres acomplejados formarán hijos acomplejados. Padres temerosos formarán hijos temerosos. Comenzando desde los padres hasta los hijos, todos debemos resolver cosas que nos alejan de nuestra verdadera identidad en Dios. El primer discipulado es el familiar. El padre debe acercarse a su hijo y la madre a su hija, buscar transferir una genética espiritual y moldear sus pensamientos. Cuando los padres están en una crisis interior, luchando por encontrarse consigo mismo y resolviendo cosas, ellos pierden de vista a sus hijos, van a perder de vista a sus generaciones. Por eso la palabra nos insta a mirar con cuidado por tus rebaños, en Proverbios 27:23. En las últimas palabras, notamos, cuando Jacob muere, fíjate que un poquito antes, y no puedo leer eso, cuando Jacob muere, notamos en sus últimas palabras, cómo él acusó a algunos de sus hijos. A algunos los exaltó, pero a otros los acusó. A otros los bendijo, mientras que a otros los condenó. Y los dejó anclados al pasado. Y luego arregló el asunto de dónde lo debían enterrar y partió. Así terminó Jacob sus últimos días. En cambio, cuando tú ves la vida de Jesús, estaba en la cruz, Jesús no dejó asuntos por resolver. Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no nos dejó atados a la culpa, al pecado. Jesús resolvió el asunto y nos liberó. Jacob murió y dejó a sus hijos condenados. Tú, Rubén, que hiciste esto, fulano, que hiciste aquello. Le recordó todo lo que hicieron y después me van a enterrar en tal lugar y recogió las piernas y murió. Cuando escasea la identidad familiar, no va a haber dirección clara y no va a haber visión familiar y el sistema se va a aprovechar de ella. Qué diferente hubiera sido si al morir Jacob les hubiera dejado un plan, qué hacer después de su muerte acerca de su tierra y de su herencia. Él tenía que haber dado cosas direccionales, todo organizado, los tiempos pautados. Para mí, Jacob fue muy irresponsable para con Dios y para con su descendencia, ya que él tenía una palabra dada y tenía una carga generacional sobre sus hombros. Él tenía que haber resuelto las situaciones antes de morir. Cuando los padres no encaminan a sus hijos hacia su herencia en Dios, como hizo Jacob, murió y los dejó en el limbo, y no los encaminan hacia su destino en Dios, estos hijos quedarán presos del sistema. Entonces, lo que estaba dejando, los estaba dejando en otra tierra, alejados de su lugar profético, con asuntos pendientes entre hermanos, en riesgo total, en riesgo total.
Ese mismo desdén y despreocupación de Jacob por su descendencia continuó en la siguiente generación. Cuando muere José, que ya es este capítulo que yo leí, ya no hay dirección clara. También tenía José asuntos pendientes que ya lo habían desconectado con su identidad y con su herencia. Porque uno nota, José, que él estaba desconectado de su herencia y de su identidad. Literalmente dice lo siguiente: yo moriré y de este asunto se va a encargar Dios. Génesis 50:24. Dice, el Señor los va a visitar y se va a encargar de ustedes. Tampoco dejó nada planificado con el poder, con la autoridad que él tenía delante. No les planeó nada, no les planificó nada. Simplemente el desdén y la despreocupación. Necesitamos trabajar sanando nuestras familias, las relaciones familiares, los matrimonios, estableciendo el principio del perdón, la reconciliación familiar, el respeto, la honra de vida, la obediencia, los principios de legalidad eterna que lo hemos hablado en los 40 días, se habló sobre legalidad muchísimo, el liderazgo profético familiar, el discipulado familiar, la cultura del reino en nuestras casas, para no ser presas de vientos de doctrinas, de falsas enseñanzas, de un sistema humanista, materialista, individualista, egoísta, frío e irresponsables para con Dios y su llamado. Tenemos que trabajar en nuestros hogares, sanando nuestras familias, cortando ligaduras que nos separan. En este tiempo se aumentó la tasa de divorcio, eso es lamentable. Cuando en este tiempo nosotros tenemos que consolidar nuestros hogares en los principios del reino de Dios para que cuando entremos en el nuevo tiempo no seamos presas de ofrecimientos baratos y de tantas doctrinas y de tantos engaños que las tinieblas utilizan para desviar a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Antes se hablaba que la universidad iba a separar a nuestros hijos del Señor. Hoy, aún el bachillerato y los tiempos de bachillerato son tiempos peligrosos porque ya los adoctrinan, ya les meten culturas y pensamientos que después nosotros decimos, ¿de dónde salió eso? Bueno, viene de dónde, de una relación con un sistema antidios. Ahora, el segundo principio, Raúl, porque yo sé que el tiempo también va a ser clave aquí. Familias sin identidad son familias sin revelación, y familias sin revelación no tendrán deseos de dominar, de dominio. Segunda clave, debemos formar familias con un fuerte deseo de conquista y de dominio. Y aquí me llama la atención muchísimas cosas. El libro de Josué 11, 18 al 20 dice la palabra que por mucho tiempo hubo guerra entre Josué y esos reyes. Dice que Josué todo lo tomó por guerra y que esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para que Israel los destruyera y para que no se hiciera misericordia, sino que fueran desarraigados porque Jehová sí lo había mandado a Moisés. Es decir, Dios los mandó a la guerra. Jacob fue un hombre de huidas. Si ves la vida de Jacob, él se caracterizó por huir. Si algo aprendieron sus hijos fue a huir. Así se enfrentaban las cosas en esa familia. Haciendo una lectura general de la cultura, ellos eran pacíficos. Pero no solo esto, sino que también era tendiente al servilismo y dispuestos al sometimiento. En Génesis 50, 18, lo que leímos, ellos usan esta palabra, henos aquí por siervos tuyos. Esta mentalidad de servilismo, de plebeyos, los traicionó ante Faraón y ante el sistema egipcio. Génesis 46, 34 le dice José, entonces diréis, hombre de ganadería, hemos sido tus siervos. Mira el nivel que le estaba diciendo. No digan que son pastores, digan que son hombres de ganadería desde nuestra juventud, porque los egipcios abominan a los pastores de ovejas para que moren en la tierra de Gosén. Les estaba dando una advertencia. Cuando fueron a Faraón, les pregunta cuál es el oficio y ellos responden, pastores de ovejas somos tus siervos. Así nosotros como nuestros padres. Y después vienen y le lloran una cantaleta y le dicen, para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para nuestras ovejas, pues el hambre es grave en nuestra tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora, mira todo lo que le soltaron a Faraón. Te rogamos que nos permita que habiten tus siervos en la tierra de José. O sea, se entregaron, pues, se entregaron. Porque es muy diferente decir, somos ganaderos y tus siervos somos, directamente le estás diciendo, hagamos negocios. Claro. Es otra actitud.
a decir, somos unos simples muertos de hambre que venimos aquí rogando por tu ayuda. Entonces literalmente se entregaron, lastimeros. Entonces no podemos doblegarnos ante este sistema, no podemos. Guerreros forman guerreros. Si queremos hijos guerreros, debemos ser guerreros nosotros. Este sistema nos quiere domesticar. José, fíjate lo que yo vi aquí, Raúl, José fue un falso infiltrado. Él fue un falso infiltrado. Él se entregó al sistema. Pudo haber sido un libertador de la nación, pero sacrificó a su pueblo. Él era más egipcio que israelita. Sus ideas brillantes enriquecieron al sistema egipcio. Él daba lo mejor a ellos y domesticó a los israelitas. Él dijo, yo los voy a cuidar, los alimentó, los cuidó y les brindó una falsa seguridad. Él conocía el sistema desde adentro. Él debió haber visto por adelantado los riesgos de permanecer mucho tiempo en esa tierra. Él sabía que muy internamente ellos eran aborrecidos por los egipcios. De igual manera, nosotros, los hijos de Dios, somos aborrecidos por este sistema. No somos aceptados. Nuestros pensamientos, nuestras ideas incomodan a las tinieblas y a este sistema. Por eso nosotros tenemos que estar claros, o hacemos guerra, o dominamos, o este sistema va a venir contra nosotros. Por eso debemos formar hijos indomables del sistema que lo usen, sí, ellos tenían que usar la tierra de Gosén, pero que finalmente arrebaten su herencia. Si ellos hubieran querido hacer guerra a Egipto, lo hubieran hecho, lo hubieran logrado, hubieran salido en guerra de Egipto. Ahora, que se desprende, debemos arrebatar, formar hijos que finalmente se arrebaten su herencia, que desprecien los ofrecimientos tentadores, que son opios para nuestros sentidos espirituales a tal punto de vender el futuro. Nuestros jóvenes deben ser fuertes, porque solamente así vencerán al maligno. Fuertes en sus pensamientos, fuertes en sus principios, fuertes en la palabra, fuertes en la acción, porque la palabra dice, vosotros jóvenes que sois fuertes y la palabra permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y la palabra dice en Joel 3:10, forjen espadas, asadones, lanzas en vuestras hoces y diga el débil, fuerte soy. El Señor nos está llevando a un grito de guerra, porque el reino sufre violencia, pero los violentos, la gente de guerra, arrebata. ¿Cuál fue el problema de ellos? Que ellos entraron en un servilismo, se entregaron. Ellos se entregaron, no le quisieron hacer guerra a Faraón por su mentalidad de condenación, por su falta de identidad. Ellos finalmente se entregaron. Ahora, tercera clave, Raúl, tercera clave. Debemos formar familias que sean independientes financieramente de este sistema. La única manera de sobrevivir y dominar es siendo independiente de este sistema antidios. Jacob rompió con el yugo de Labán cuando él trabajó para lo suyo. En Génesis 30:30, él dice, ahora voy a trabajar por lo mío, por lo de mi casa. Cuando él se convirtió en un empresario ganadero, cuando no dependía del sueldo de Labán, allí él tuvo el valor para enfrentarlo y allí fue cuando él se independizó financieramente, cuando él logró enfrentarse a Labán. Por eso podemos ser independientes en pensamientos, tener ideas extraordinarias, pero dependientes financieros. La pregunta que yo y nos tenemos que hacer todo es, ¿qué pasó con el ganado del pueblo de Israel, con el que entraron a Egipto? ¿Dónde están sus vacas? ¿Dónde están sus ovejas? Que ellos tenían la mejor tierra, tenían las mejores condiciones, Raúl. Mientras todas las naciones estaban pasando hambre, ellos estaban en una tierra Gosén donde ellos tenían productividad y llegaron ricos, llegaron con finanzas, ellos habían mandado a comprar trigo, llegaron con ganado. ¿Será que crecieron en número, pero no creció su negocio? Como administradores de los recursos, ¿cómo eran? ¿Será que fueron perdiendo esa capacidad comercial, empresarial, de manera que a medida que avanzaban las generaciones llegaron hasta ofrecerse por trabajo, perderlo todo? En Éxodo 1 los vemos sin recursos, dependiendo de la comida que Faraón le daba, limitado financieramente, la bolsa, el CLA, la ayuda del gobierno. ¿Qué pasó con esos recursos? No hay nada peor, como dice Eclesiastés, que un padre trabaje, que produzca y que la siguiente generación pierda todo lo que el padre se esforzó para lograr. Ahora, seguramente ellos perdieron la conexión con la bendición de Dios, porque dice la palabra que es la bendición de Dios la que enriquece. Proverbios 10:22. A lo mejor también se comieron la semilla,
Porque dice la palabra, Dios te da pan para comer y semilla para sembrar. Y no todo es para que te lo comas, hay semilla para que tú siembres. También notamos que Jacob hizo menos altares que Isaac y sus hijos hicieron menos altares que su papá. Entonces quiere decir que yo